Buenas tardes. Qué bueno que ya se conectaron muy puntualitos a nuestro programa Palabras Mayores en este tema, subtema, hábitos de vida saludables. Les saludamos Gustavo San Ciprián, Irene Leal, en este 27 de junio, empezando el verano, ya después de algunos días muy calurosos acá en la Ciudad de México. Irene Leal, ¿cómo está el clima por allá en Houston? Hola Gustavo, ¿qué tal? Pues aquí está muy caluroso, también como en México, porque estuve 3 semanas en México y yo sentía mucho calor. Creo que subieron las temperaturas como 32 grados, 33. Sin embargo, acá ayer estuvimos a 38 con sensación térmica de 42, o sea que ya te imaginarás cómo está. Muy caliente. Oye, La ventaja qué bueno. ¿Nos de podrías las presentar a casas nuestra invitada de hoy? climatizadas. ¿Cómo, perdón? Si nos podrías presentar a nuestra invitada, a Claro que Marisa. sí, claro que sí. Bueno, pues el tema del día de hoy, hábitos de vida saludable. Este tema desde hace mucho, ¿te acuerdas que lo habíamos comentado? Porque yo creo que nuestro día a día está lleno de hábitos que en un futuro nos dan calidad de vida o no. Entonces, en esta ocasión tenemos a Marisa Sánchez Escribano. Ella es psicóloga por la Universidad Iberoamericana, tiene también maestría en psicoterapia psicoanalítica y se dedica a la consulta privada para jóvenes, niños y adultos. También imparte clases, capacitaciones y talleres en desarrollo emocional, personal y social. Bienvenida, Marisa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Irene, Gustavo. Muy contenta de estar aquí con ustedes y con todo su público el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marisa. Oye, pues sí, como comentó Irene al principio, la gente que nos sigue son personas preocupadas por la salud, por el bienestar, por, digamos, tener una vida que esté perfilada hacia el estar mejor. Y cuando hablamos de hábitos, me gustaría, Marisa, que nos platicaras qué debemos entender por un hábito, cuántos tipos de hábitos son, cómo ves tú desde el punto de vista profesional lo importante que es esto. Claro, Gustavo, y creo que es importantísimo para entrarle a este tema empezar por aclarar estos conceptos, ¿no? Poder hacer la distinción entre un hábito y un ritual. Y aunque las dos cosas comparten un aspecto de su definición, tienen una diferencia muy interesante sobre la que ahorita vamos a profundizar, pero empiezo por decirte que hábitos son estas conductas que hacemos repetidamente y que se vuelven de alguna manera una cosa automática, como inconsciente, que ese es el matiz que los distingue de los rituales, justo, porque un hábito puede ser algo que hagamos de manera recurrente, que suceda de una forma organizada, digamos, antes o después de un evento específico, con una secuencia de pasos, que en todo esto podría parecerse a un ritual, sin embargo, no hay una intención específica, es más bien una cosa automática. Y un ritual tiene este giro muy interesante de la intención que le damos, del propósito que tiene. Un ritual es algo que hacemos, que en eso se parece al hábito, puede ser algo repetido o sistematizado, que cuente con una serie de pasos, pero que en esta ocasión están dirigidos a un objetivo en común y a una cosa en particular, que es la intención, digamos, del propósito de este ritual. Entonces, ahí está toda la diferencia, que además abre la puerta para lo que llena esto de significado personalmente, ¿no? Porque aunque hay rituales que pueden compartirse, ya hablaremos ahorita un poquito de esos, hay también rituales personales que esos van hechos a la medida, como si fueran un trabajo de sastrería de la persona que los ejecuta. Y ahí tienen un significado particular, un origen y un propósito específico, y van creándose y configurándose de una forma que hace sentido y resuena con la persona que los practica. Básicamente, esa es la diferencia entre un hábito y un ritual. Pondría el acento en el tema de conciencia y en el tema de propósito y sentido de esto que se practica. Marisa, ¿podríamos decir entonces que un hábito lo podemos convertir en un ritual? Entiendo si lo hacemos de manera consciente. Sí, si lo hacemos de manera consciente y si además está dirigido a algo,
si tiene un propósito específico, entonces podemos hablar de un hábito que se está convirtiendo en ritual por lo que conlleva, por lo que mueve para nosotros. De otra manera, el hábito, aunque sea algo que hagamos de manera recurrente, más bien es algo que ni nos fijamos, que podemos hacer de manera automática. Por ejemplo, hay quien a lo mejor tiene el hábito, por decirte lo que sea, de sonarse saliendo de la regadera, ¿no? O antes de entrar. Y entonces es algo que siempre haces, ¿no? Pero que en realidad ni te fijas, vaya. O sea, ni siquiera estás consciente y con una idea específica a la hora de realizar la actividad. Es algo que tienes ligado y entonces, bueno, pues ya sales de bañarte y lo haces. Pero no trae mayor carnita, digamos. Y un ritual, sí, un ritual puede ser en acciones de muchas formas, pero está relleno de esta intención y de este significado y tiene una forma de hacerse en especial. Hay rituales más complejos, más largos, más profundos, hay cosas mucho más sencillas, ¿no? Porque quizá oímos ritual y de entrada nos remite a algo como muy elegante, muy elaborado, ¿no? Muy sagrado. Sí, como de un lugar especial. Y estos pueden ser elementos de algunos rituales. Los religiosos, por ejemplo, tienen este matiz, pero también haciendo un análisis más cercano, podemos encontrar en nuestra vida algunos rituales particulares que a lo mejor nosotros hemos creado a lo largo de la vida o que tuvimos un tiempo y luego dejamos de practicar en función de algo con una intención y con unas características que nos hacían en ese momento este trabajo especial para el cual surgieron nuestros rituales. Y de esos podemos tener varios a lo largo del día. Ok. A ver, a mí me gustaría, así como para empezar a meterle como saborcito a esto, Ajá. que por ejemplo con lo que tú me estás diciendo, Marisa, yo voy a tratar de describir mis 3 hábitos cuando me despierto. A ver. Que tú nos platiques los tuyos y Irene en los de ella. Nos vamos a balconear. Bueno, yo, por ejemplo, cuando... pero son como los, digamos, los de la vida saludable. Está bonito. Claro, ok. Yo aprendí o me convencí de que al despertar, primero, muy importante, como empezar a respirar conscientemente. Entonces lo hago tipo como una oración de agradecimiento. Uh-huh. Antes de hacer otra cosa, respiro y como que trato de darme de lo importante que es estar vivo, ¿no? Y de despertar, sentirme saludable. Y el siguiente es, ya despierto, ya levantado, esta sensación de la boca. Ya sabes que de repente uno tiene la boca como que, como dicen, sabor como a metal, algo así. Uh-huh. Alguna palabra usan. Pero yo luego me voy a, o me tomo un limón, o tomo ácido ascórbico, y eso me produce como un estado como de que ya estoy limpio, fíjate. Okay. Y la última es que me hago un té de lo que tenga, pero siempre un té, y eso hace, me siento como que me limpio, como que estoy listo para comer lo que sea. Y como y así empiezas tus días. Esos son los hago. Sí, ese es otro tema. Yo creo que hay una línea muy delgada en que un hábito puede producir cierta ansiedad si no los haces, ¿no? Entonces, porque a mí algo me falta, claro. Pues no pasa nada. ¿Cuáles son los tuyos, Marisa? Ahorita te cuento los míos, pero te voy a decir, pensando en los tuyos, Gustavo, que es que justo ahí está este elemento de la intención con la que los haces. Y más que hablar de 3 distintos, oyendo cómo funciona contigo, cómo los haces, yo hablaría en tu caso de un ritual de iniciar el día, como si las 3 cosas fueran pasos dentro de un mismo ritual, en donde hay esta intención primero de tomar conciencia del día, de despertar, luego este sentido como de limpieza y purificación, y termina con tu sensación de estar listo, ¿no? Para poder comer algo más, para poder empezar el día, etcétera. Y entonces lo veo como una secuencia, Gustavo, a ver si estás de acuerdo conmigo, pero como una secuencia de este ritual de iniciar el día, de dar el banderazo de salida para poder empezar propiamente, como a ti te gusta, cada mañana.
Y esto que tocas es súper interesante porque el elemento de ansiedad viene Sí. porque no son cosas que estés haciendo porque sí, ¿no? Cuando hay cosas que hacemos pues nada más porque nos gustan, pero y ya, pues a lo mejor un día cambia o te lo saltas y no genera un efecto mayor porque no está ligado a un significado que implique más peso. Y en tu caso son significados de temas además sensibles, ¿no? Específicamente este de la limpieza, la purificación y el estar listo para lo demás, pues claro que uno quiere empezar bien, ¿no? Entonces es como para la gente que es muy importante, yo soy una de esas, bañarse en las mañanas, por ejemplo, desde muy chiquita, ahí te voy a contar uno mío, no necesariamente que empezó hace poco, pero que es muy de mí, desde muy chiquita, desde primaria, ni siquiera había pasado a secundaria, me acuerdo bien, me entró esta cuestión de sentir que necesitaba bañarme en las mañanas como para despertar y como para empezar el día. Y yo creo que empezó siendo definitivamente un hábito, porque sí era algo que me ponía en una mejor situación, que me dejaba más cómoda, pero que no era una cosa que todos los días tuviera un elemento de conciencia muy particular, ¿no? Nada más era como, híjole, cuando no me baño me siento como más dormida, como que menos, o sea, me sentía más cómoda, sí. Y entonces empecé a ponerme, pese a los reclamos en mi casa, el despertador más temprano que todos, porque la niña quería meterse a bañar, ¿no? Y entonces, en esas mañanas de escuela carrereadas que ahí recordarán en sus casas o de ustedes hace tiempo, pues así, empezaba yo bastantito más temprano porque tenía esta cuestión, este gusto por meterme a bañar. Y con el paso del tiempo, que creo que eso es algo que sucede a veces con los años, empieza esto a adquirir otro significado y con otro ritmo de vida, ya teniendo obligaciones de trabajo, después teniendo a mis hijos. De pronto, ese momento de la regadera era un momento íntimo, personal, cuando de pronto el resto de mis momentos del día ya eran en un caos ahí y en una velocidad familiar distinta. Y entonces lo que diario era una cosa muy automática que ni me preguntaba, empezó a convertirse en un ratito como de estar conmigo. Y ahí se volvió, te diría, uno de los rituales que yo creo que yo practico, en donde encuentro en el momento de bañarme un ratito de conexión conmigo, de poder hacer una pausa al ruido, a la prisa, etcétera, aunque sea un baño rápido, porque no te imagines que esto es en 25 minutos de regaderazo, ¿no? Pueden ser unos baños cortos, pero con esta intención y con esta presencia y sobre todo revestidos de este significado de un momento especial dentro del día. Sigue siendo en la mañana, eso quizás sería parte del hábito que empezó hace muchos años, pero ahora sí tienen esta connotación de valor en medio de una rutina que pues ha cambiado mucho de aquel entonces cuando empezaba, ¿no? Sí, claro. Oye, Marisa, pero ¿qué hay cuando nosotros tenemos malos hábitos? Bueno, yo no he contado mis hábitos, pero se parecen mucho a los de Gustavo, más o menos igual. Al abrir los ojos, lo primero que hago es, tengo un crucifijo en mi cuarto, entonces es agradecer. Agradezco un día más. Después es limpieza también de la boca, de la lengua, sobre todo de la boca, y después un vaso de agua. Sin embargo, mis mañanas, sobre todo de lunes a viernes, las acompaño con un programa de radio que me acompaña durante mi mañana, porque yo que estoy como mucho tiempo sola en la mañana, la verdad es que me actualiza en noticias, me hace reír, me actualiza en cultura, entonces escucho un programa de radio que me gusta, pero sí, más o menos los hábitos son los mismos. Pero yo lo que quería preguntar es, ¿qué pasa cuando tenemos algún mal hábito? Los malos hábitos, Irene, que también todos tenemos, ¿no? Ahorita estamos hablando precioso de lo que hacemos lindo, de cómo nos bañamos y nos limpiamos y nos purificamos, y falta ver qué hacemos de lo que no es tan saludable o tan bueno, que por supuesto que también hay, ¿no? Pues creo que justo el tema con estos hábitos negativos es que vamos haciéndonos de formas que a veces no traen pues grandes resultados o muchas ventajas, y sin embargo, porque es la manera en la que nos acostumbramos a hacer algo, pues lo repetimos, ¿no? Ahora sí que, como te decía hace un ratito, Gustavo, en ánimo de balconearnos, si yo les trajera aquí a mi esposo a decir cuál es un mal hábito mío, cuando hago el desayuno, por ejemplo, suelo sacar todo lo que voy a usar y entonces tengo un sartén y la bolsita del queso y el paquetito del jamón y las tortillas y el pan y la fruta y el cuchillo y la tablita
Y cuando termino todo, y a lo mejor muchas veces hasta acabando de desayunar, regreso y guardo, pero entonces baja él y entra y me dice, ¿qué es este tiradero si nada más son quesadillas, no? Sí. Y claro, a mí, pues ahí voy, sacando lo que necesito, usando lo que quiero, sin mucho cuestionamiento, pero pues hoy, digamos que de un poquito de tiradero cuando estoy haciendo cosas en la cocina. Ese quizá es un mal hábito, ¿no? No es una cosa gravísima, pero es algo que pues podría ser más ordenado, que podría tener una forma como más sofisticada ahí de hacerse. Luego, sin tener un costo mayor, no es algo que me haya preocupado muchísimo resolver, pero así vamos teniendo distintos, ¿no? Por ejemplo, quien deja a lo mejor la ropa sin guardar mucho tiempo y vamos, o sea, empiezo por un tema de casa, porque en estas cosas chiquitas, en estas sutilezas, está lo que de pronto matiza nuestra forma de vivir cotidianamente, la sensación que nos da nuestra propia vida. Y si yo soy esta persona, me lo voy a exagerar un poco, ¿no? Que soy pues desorganizada a la hora de cocinar y así tengo mi closet y así guardo mis cosas, de pronto hay una sensación a veces de incomodidad que nos cuesta trabajo registrar, que no ligamos de inmediato a este tipo de cosas, pero que sí puede tener una conexión con cómo nos manejamos, ¿no? Y entonces, pues podemos hablar del mal hábito de ser desordenado, ¿no? Que no creo que sea uno que yo tenga demasiado más que para cocinar, si me puedo aquí decir, disculpar con todo su auditorio, pero bueno, pues de pronto sí, ¿no? Este tema de la organización, puntualidad, por supuesto cosas de consumo, ¿no? Si comemos cosas que nos aportan mejores nutrientes, que son pues más ricas para nuestro cuerpo, o a lo mejor no es comida tan saludable, pues cuestiones de muchos tipos con el ejercicio, por supuesto, ¿no? Si lo hacemos cotidianamente, si no, si buscamos incluso hasta tener este momento me encanta esa frase que ahora oigo mucho más, pero de activar el cuerpo desde un lugar de amor al cuerpo, no de castigo, ¿no? No porque si no se aguada y porque si no se vence y porque si no se afloja, nada más, sino como una parte también de celebrar que aquí sigo, que puedo moverme, que puedo hacer unos estiramientos, dependiendo, por supuesto, del estado de salud, de la flexibilidad, de la edad de cada uno de nosotros, pero este poquito de actividad, o muchito, dependiendo de cómo sea el caso, que nos recuerda que aquí estamos, que nos conecta con este elemento tan importante físico, por el cual pues vamos conectándonos a las experiencias de la vida y vamos estando presentes en todo lo que nos sucede. Entonces, claro que ahí también hay hábitos negativos, ¿no? Obviamente los típicos, fumar, ¿no? Beber en exceso, comer en exceso. ¿Qué tal el hábito? Yo, híjole, aquí voy a balconear a mi familia, porque el hábito de comer con Coca-Cola, en lugar de agua, con Coca-Cola. Creo que ahorita no está mi hermana conectada ni mi sobrina, pero las estoy balconeando. Te las estás imaginando y sí. Porque, digamos, hay gente que toma Coca-Cola, bueno, ahí ya estoy diciendo la marca, hay gente que toma refresco de cola los fines de semana, nada más. Pero cuando los toman de lunes a domingo, claro, se me hace que es un hábito no tan sano y excesivo. Claro. ¿Se podría quitar ese hábito? Claro, Irene. Una cosa maravillosa que tenemos los seres humanos es que prácticamente en casi todo tenemos buen margen de maniobra. Luego cuesta trabajo, Irene, y ahí es donde no nos gusta, ¿no? Nadie dijo que sea fácil, pero por supuesto que sí se puede, ¿no? Y entonces tenemos la posibilidad de cambiar un hábito negativo por algo a lo mejor que nos venga mejor. Tenemos la posibilidad de incluir hábitos nuevos que antes no teníamos y también de revestir de significado lo que hacemos y convertir en ritual las cosas que para nosotros son más importantes. Eso que dices, creo que engloba una parte fundamental que es, no me imagino yo sin tener eso en mente, dedicándome a lo que me dedico. Si las personas no tuviéramos esta posibilidad de aprender mejor, de crecer, de elaborar, de trascender la situación y el momento en el que estamos actualmente, pues muy poquito sentido tendría nada, ¿no? Si no aprendemos, no evolucionamos, no mejoramos, estaremos como condenados a vivir atrapados en una versión que no necesariamente es la que más nos gusta o es la que mejor enseña nuestra experiencia de la vida y lo que hemos aprendido o por lo que hemos trabajado. Entonces, para quien tiene un mal hábito, que sepa que 100% sí se puede modificar, ¿no? No sé si
cueste muchísimo trabajo, pero por supuesto que con el debido esfuerzo y constancia podemos cambiar estas cosas. Y pensaba, Irene, en cuántas que se nos van por el punto ciego, ¿no? Malos hábitos de sueño, por ejemplo. La gente que se duerme muy tarde, que duerme con ruido o con luz, o que pone música y no la apaga, ¿no? Y hay cosas que de pronto pueden ser ricas. A mí me dio una época, por ejemplo, hablando de costumbres ahí, de cosas que hemos hecho, me dio una época por dormirme con música y me funcionaba maravillosamente porque me ayudaba un poco como a calmar los pensamientos, a dejar de estar muy metida en los pendientes, en lo que tenía que hacer, en lo que sigue mañana. Y entonces la ponía, pero de pronto se me olvidaba ponerle, en ese momento no era como ahora, Alexa, apágate en 30 minutos, era un reproductor de CDs que tenía una especie como de timer de sueño, en donde podías ponerle si media hora, 1 hora o 2 horas, ¿no? Y cuando se me olvidaba picarle el botoncito, pues estaba tocando toda la noche. Y obviamente una vez que uno se queda dormido, poco se entera de lo que pasa ahí, pero es cierto y se ha estudiado y el cerebro no descansa igual. Entonces puede ser muy rico tener un momentito de relajación, tener un ratito de una música que nos ayude a entrar en este ambiente de descanso, pero luego también es importante el silencio, es importante la oscuridad, es importante la postura incluso, ¿no? O sea, lo que nos acomode y lo que nos convenga, pero tener una almohada adecuada que nos ayude a no estar todos torcidos, a no dormir chuecos. Y de pronto, a veces, con el ritmo de la vida o con la costumbre, dejamos de poner atención en estas cosas chiquitas que van haciendo la diferencia en cómo estamos, en cómo nos sentimos y en cómo nos cuidamos, porque todo este tema rebota también de una manera importante en el autocuidado y en lo que hacemos por estar lo mejor que podamos estar, que creo que sin duda es muy importante. Quiero leer aquí un comentario de Liz Mendoza, pero también me causó gracia el de Jania López, una amiga, porque el ejemplo de Coca-Cola es que ella toma también. Le gusta la Coca-Cola. La Coca. Sí. Y Liz dice, interesante tema, yo creo que en la vida tenemos buenos y malos hábitos. Sin embargo, también creo que no siempre mantenemos los mismos. Yo creo que cambian. Claro. Y que entre más camino hemos recorrido, vamos disminuyendo los malos hábitos. ¿Será cierto? En el mejor de los casos, Liz, yo creo. Ojalá que para todos fuera así. Bueno, Gustavo, otra vez porque te perdimos ahí. No, sí estaba escuchando a Marisa, pero a mí me parece que con el paso de los años, si no se hace conciencia, no quiero hablar de bueno y malo, sino lo que nos conviene, claro. La propia tendencia del ser humano es acrecentar los negativos. Yo lo he visto, o sea, la gente que de alguna manera tiene condiciones de necedad se hace más necia. O sea, porque ahí falta concientizar qué nos está conviniendo, ¿no? Claro. Yo tengo un hábito como que lo observé y lo he estado trabajando, que es el de cuando me siento muy en confianza con mis amigos, entonces digo groserías. Pero yo me observé y observaba a mis amigos que cuando estamos en mucha confianza, es muy fácil hablar mal de la gente, muy fácil. Y entonces me propuse esas dos cosas, trabajar sobre ellas. Es muy difícil, porque es riquísimo, digamos, decir groserías y hablar mal de la gente. Pero ya lo he intentado, lo he trabajado y ahora me siento muy bien saber que sí puedo no decir groserías y no hablar mal de la gente. Es algo que me produce a mí mucho placer. Claro. Y yo creo que la diferencia es concientizar. Y el sentido del logro, Gustavo, por supuesto, ¿no? Cualquiera que sea el esfuerzo que uno emprenda, cuando finalmente logra trabajar algo y mejorarlo, hay una enorme satisfacción de esta sensación de decir, ay, sí pude, ¿no? Y cada quien en cada momento de vida, que eso puede ser una condición muy particular y única de lo que a cada quien nos toca vivir, pero cada quien define hasta qué punto, qué tanto, o sea, no hay esfuerzo chiquito, es lo que quiero decir, depende quién y qué es lo que enfrenta, pero sin duda, cuando logramos algo, está esta sensación de la que hablas, que es maravillosa, ¿no? Este sentido de disfrutar, de apreciar y de estar satisfechos y conformes con que pudimos hacer algo que además es relevante. Y en este ejemplo que tú pones, siendo un poco, te decir, generosa con mi forma de abordarlo, a lo mejor hablar mal de otras personas, que creo que todo el mundo en algún momento lo hemos hecho y que puede ser de pronto
el chismecito entretenido, tiene una implicación y un efecto de más relevancia que el poder decir a lo mejor malas palabras en un círculo muy acotado de amigos de confianza en donde la intención no es ofender, ¿no? Si esto es así, a lo mejor eso es algo que no daña y podemos de vez en cuando darnos este permiso, que también es rico, de hablar como se nos dé la gana, en el momento y con las personas adecuadas, sabiendo que no estamos transgrediendo nada, que no vamos a ofender a nadie y que no hay ningún tema en juego ahí. Distinto que cuando hablamos mal de alguien, porque aunque esa persona no esté ahí o ni siquiera se entere de lo que dijimos, es traer a la conversación o abrir un huequito para algo que no es constructivo, que no le sirve a nadie, ni siquiera a quien lo habla, y que no tiene esta buena dirección, digamos, ¿no? Entonces, hablando de estas dos cosas, creo que está muy bien poder hacer un esfuerzo en algo que te da satisfacción y basta y sobra que a ti te ayude y te dé esta sensación de crecimiento para que sea algo que valga la pena, pero pensando en cómo a veces lo saludable, lo que crece, lo que enriquece, se oye como siempre muy lleno de esfuerzo, muy cansado y hasta aburrido, pues pienso que se vale también a veces darnos estos permisitos rebeldes de salirnos un poquito del deber, de lo establecido, del ideal, siempre y cuando sea en un contexto en el que no dañemos y no nos dañemos, porque también, aunque a nadie le llegue el efecto, si yo acabo con una sensación muy desagradable de lo que hice, pues voy yo de por medio y tampoco se trata de eso, ¿no? Pero pienso que uno puede ser suficientemente saludable y feliz y pacífico y tranquilo sin necesariamente pensar que tiene que hacer todo bien 10 de 10, porque entonces, pues, ¿quién aguanta? ¿No? O sea, necesitamos de pronto perder ahí un poquito esta rigidez que nos sirve para la voluntad y para el esfuerzo, que también es muy necesario y muy importante en la vida. Claro. Marisa, te quiero leer aquí un comentario de Susana Blanquet. Saludos, Susana, que dice: Marisa, ¿qué tan cierto es que si quiero un cambio de una acción, lo haga 21 veces para que se haga hábito? Esto se hizo muy famoso, Irene. Había esta creencia, ¿no? De que repetir 21 días algo hacía que se convirtiera en un hábito. Y esto surge de que, bueno, al cabo del tiempo y con mucha investigación alrededor del comportamiento de los seres humanos, llegaban a esta conclusión que, bueno, pues esa es bastante cierta y lógica incluso, de que aquellas cosas que repetimos se van sistematizando y se van haciendo parte de. Y entonces hablaban de estos 21 días como el tiempo que uno necesita para empezar a cablear un nuevo circuito. Y es que esto nos lleva, parece que estamos hablando de cosas, de cómo se ve nuestra vida y de lo que hacemos cotidianamente. Pero si nos vamos a hacer un zoom ahí, si vemos con lupa cómo es que esto se arma, cómo es que esto se articula, tiene un origen incluso neurológico. Y es que todas las cuestiones emocionales, de conducta, biológicas, etcétera, tienen circuitos neuronales que activan patrones de comunicación cerebral que van de un principio a una meta, ¿no? Y uno va haciendo estas conexiones y la forma coloquial que tengo de explicar esto siempre es que vamos haciendo carreteras, ¿no? Imagínense que vamos haciendo carreteras de conducta, de emociones, de pensamientos, de una serie de cosas. Pero hablando específicamente de esto, para que una conducta se vuelva una carretera que podemos volver a transitar, por lo menos necesitamos construir ese caminito. Ya luego, si le pintamos las rayas, si le ponemos antirreflejante y en medio muro de contención y luces, ya le vamos adornando, adornando y evolucionando esto al grado que sea. Pero por lo menos necesitamos el camino pavimentado, ¿no? O sea, la brechita por la que vamos a pasar. Y esa brechita nueva toma al menos 21 días para empezar a generarse. Algo que hacemos aisladamente o con menos repeticiones que estas, pues es como haber pasado 2 veces y en esas 2 pues te llevaste unas ramitas, pero pasado mañana que llueva vuelven a crecer, ¿no? Entonces, para que esto dure, necesita ararse ahí el camino suficiente como para que podamos hablar de una carreterita nueva. Y esto tiene todo que ver con lo que hablábamos hace un ratito, que es cómo podemos cambiar, porque es que los seres humanos tenemos este potencial de evolución y crecimiento. El cerebro tiene esa maravillosa función que se llama plasticidad neuronal y que es lo que explica por qué podemos ir aprendiendo cosas nuevas, ir cambiando cosas nuevas
Y un gran truco, una gran herramienta para poder cambiar de hábitos o mejorar los que tenemos es sustituir. A veces cuando estamos muy arraigados a un hábito, tenemos una conducta que nos es significativa o que es muy recurrente, pues está hecha y quitarla supone un hueco, deja ahí algo, ¿no? Como si fuera quitarle una pata a un banco, pues de pronto se nos enchueca. Si yo quiero solamente quitar algo, la forma, pues, ruda y directa es que te aguantas y te colocas y te sigues. Si eso se puede, qué bien, pero si no se puede, por ejemplo, la gente que quiere dejar de fumar, hablando de una cosa común, ¿no? Ahora menos porque veo que cada vez menos se fuma en todos lados, incluso el vape y estas cosas ya estando prohibidas, pues creo que han bajado un poco, si ha logrado esta medida, creo, bajar un poco el consumo y sobre todo la conciencia alrededor de los efectos de salud. Pero para quien todavía tiene el vicio de fumar, pues dejar de fumar y ya da una ansiedad tremenda, cuesta muchísimo trabajo y hay quien no lo logra porque se queda con algo ahí que no tiene salida. Y entonces buscar una sustitución de eso y decir, ok, en vez de fumar, voy a decir lo que sea, me voy a tomar un traguito de agua y ahora voy a cargar esta botella de agua conmigo y cuando sienta ganas de fumar, le voy a dar un traguito al agua o al té o a yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa que me haga esta sensación y me cumpla la función. Y a lo mejor no es que vamos a tomar litros y litros y litros de agua el resto de la vida, pero sustituir esta conducta es una forma a veces más sutil que nos permite tener más éxito en lo que planeamos. Entonces, ¿con qué sustituir? Depende de qué es lo que vamos a quitar. La idea obviamente es que estas sustituciones vayan en una dirección más saludable o más constructiva respecto a lo que queremos modificar, pero es una buena forma a veces de apoyarnos en algo que nos permita lograr la meta y pues, mantenerlos en el objetivo, ¿no? Sí, oye, qué bueno que nos dices eso, porque ahorita que lo estabas mencionando, de alguna manera yo lo he hecho, como decía Gustavo, a veces es muy divertido estar criticando gente. Y yo creo que yo en mi juventud lo hacía. Sin embargo, voy a reconocer algo, las generaciones actuales, yo lo he vivido con mi hijo, por ejemplo, creo que esa parte de criticar a los otros la tienen ya olvidada y eso es muy bueno, porque las generaciones actuales creo que esa parte no la tienen como nosotros, que si éramos un poquito más criticones, nos gustaba hablar de los otros, creo que estas generaciones no lo traen. Yo lo he visto con sus amigos y con él, y que creo que eso ya se les olvidó y que bueno. Pero fíjate que a mí me sucedía. Entonces lo que yo hacía es que cuando me picaban así de que, oye, ¿qué piensas de fulanita que hizo esto, no? Entonces, en lugar de decir, no, sí, está mal, o sea, como que yo decía, no, vamos a ver qué cosa buena tiene. O sea, bueno, pero tiene esto bueno, tiene esto otro, quizá lo hizo por esto, quizá lo hizo por otro. Buscaba como justificar a la persona, pero era inevitable salirme de la plática. Entonces, en lugar de decir cosas malas, trataba yo de rescatar lo bueno que tenía esa persona, porque todas las personas tenemos cosas buenas y malas. Entonces, siempre sustituir es bueno. Y a veces nos da este escalón intermedio, Irene, porque de pronto es difícil, dependiendo de qué se trate en particular, lo que queremos cambiar, pero de pronto es un escalón muy grande, ¿no? Y si lo pensamos en concreto, como una imagen visual, pues se hace muy lógico, se entiende muy bien. Si yo estoy parada aquí y quiero subir acá, pues no me da la pierna, ¿no? Necesito algo en medio. Entonces, si me pongo una sustitución como un escaloncito intermedio, hay muchas mejores posibilidades de que pueda llegar a donde quería, pero pues hay que encontrar qué puede ser esto que me acerque a lo que necesito cumplir, ¿no? Y en esto que decías, Irene, pienso que las generaciones de hoy, si es que son menos duras en ese sentido o menos del hábito de criticar, también tiene que ver con que la cultura de tolerancia, de diversidad y de apertura actualmente ha avanzado muchísimo y nos falta, pero en este sentido, antes creo que todos estábamos expuestos a formas más rígidas de ser, a lo que se esperaba, y entonces ser guapa era de una manera y estar bien era de esta forma y ser saludable se veía así, y de alguna manera no cumplir con estos criterios exactamente, pues incluía ya una desventaja y un inconveniente mayor. Y ahora parece que se puede ver de diferentes formas, ¿no? Que ya hay y realmente hay
distintos estilos o distintos conceptos de belleza, por ejemplo. Y entonces, no nada más hay que ser de este pelo, esta cara y este cuerpo para ser guapa, sino que se puede apreciar distintas formas de belleza, distintas formas de salud. Y eso, pues, es maravilloso porque hace hueco para que quepamos todos, ¿no? Es mucha presión cuando tenemos que entrar en un moldecito exacto. Y entonces esto creo que nos ayuda en todos sentidos, porque cualquiera que sea nuestro momento de vida y nuestra situación, siempre es importante sentirnos parte. Esa es otra de la función de los rituales, por ejemplo. Estos rituales, a veces, cuando son compartidos, nos unen a un sentido de comunidad y nos encuentran con otros que comparten el mismo propósito. Hablando, por ejemplo, de lo más obvio sería aquí rituales religiosos, pues a la hora de participar de algo así, estamos unidos en comunidad. Pero en no religioso, por ejemplo, leía el otro día acerca del ejemplo de lo que hacían en España en la pandemia y de cómo empezaban a salir a los balcones y había una hora en la que todo el mundo se salía a dar un aplauso para que la gente que estaba en sus casas y que no salía supiera y recordara que aunque no estaba viendo gente y aunque no estaba saliendo a la ciudad, no estaba sola, ¿no? Y entonces había de pronto videos, imágenes y audios maravillosos de ciudades en donde había la hora esta del aplauso y se oía a toda la gente ahí y daba una sensación de conexión y de compañía, que fue lo que hizo esta medida, pues que fuera tan poderosa y tan famosa, porque nos conecta, nos une. Hay otros rituales, los que hablaba al principio, que son más de corte individual, los que tienen más que ver con algo mío, ¿no? Y ahí pienso, por ejemplo, en los tenistas, que de repente tienen esta forma de hacer 25 movimientos antes de agarrar la raqueta, o en cuestiones deportivas, artísticas también, qué hace alguien antes de salir a un escenario, etcétera. Pues todos estos rituales tienen este significado. Quizá conectan menos, porque no es que haya muchos que hagan lo exacto mismo que yo, pero sí dan un poco este tema en común y este código compartido de para qué es que hago lo que hago. Ok. Gustavo. Quisiera que habláramos un poco de los hábitos, sobre todo después de los 50, por ejemplo, el cuidado. Yo tengo muchas experiencias con compañeros que me ha tocado saber de su historia. Por ejemplo, ese hábito de cuidarse los dientes es uno que quisiera que tocáramos y que nos dijeras tu opinión, Marisa. Y el otro, concretamente, ese hábito, si no se desarrolló en la infancia, en la juventud, el hábito de leer, ¿qué tan difícil podría ser adquirirlo? Híjole, Gustavo, este de la lectura, pienso que podría ser uno. Ay, perdóname, no sé si yo te perdí. Te perdimos un ratito, ¿verdad? Sí, te perdimos un ratito. A ver, déjame ver. ¿Tú nos escuchas, Gustavo? Hola. Se congeló, ¿verdad? Se congeló. A ver si ahorita. Ah, ya. Se volvió. A ver, otra vez, por favor. Te perdí. Ahora sí, ya. Ya te escuchamos. Sí. No, yo ya terminé. Solo era preguntar sobre el tema de desarrollar hábitos como el visitar al dentista y cómo pudiéramos desarrollar ese hábito de leer, de la lectura. Voy a empezar por el de la lectura, Gustavo, que ahí te diría que sí es un hábito difícil, sobre todo para quien no lo adquirió más en épocas más tempranas de la vida, pues se enfrenta uno con muchas cosas, ¿no? Ya da flojera, ya es esta sensación de decir, ay, no lo he hecho jamás, que voy a empezar a hacerlo a estas alturas. Y hay una resistencia clara ahí que nos cuesta trabajo y nos estorba un poquito para poder adquirir algo que puede ser increíblemente beneficioso. Y ahí voy al siguiente punto, que es que aunque tengamos que pasar por la talacha de obligarnos y de al principio quizá no disfrutarlo y sentir que es una cosa impuesta, forzada, difícil de mantener, cuando le empezamos a hacer huequito a nuevas cosas en la vida que pueden traernos bienestar, que pueden enriquecernos y ayudarnos a crecer de otras maneras, esto se va mejorando con la práctica. Como muchas cosas en la vida, nos vamos haciendo mejores en la medida en la que lo hacemos más.
Y entonces, claro, no es que yo diga, ahora voy a tener el hábito de la lectura y entonces me siente a leer y lo adquiera y lo ame después de 21 días. Seguramente alguien que jamás ha tenido este gusto por la lectura, pues a lo mejor no quiere y se resiste y le cuesta trabajo encontrar algo que lo enganche. Y una vez que lo hace, está viendo el reloj a ver cuántos minutos quedan de esto que había que hacer. Pero si nos mantenemos ahí, y entonces agregaría Gustavo con objetivos y planteamientos realistas. Si nunca he leído, pensar en que voy a dedicarle 40 minutos a la lectura todos los días, no va a suceder, ¿no? Empecemos por 5 minutitos. Si somos poco ambiciosos en ese sentido, 5 minutitos como quiera lo podemos hacer, puede ser lo que sea, ¿no? Y estamos empezando a abrirle hueco de la manera menos desagradable posible a algo que si nos atrapa puede ser maravilloso. La maravilla que tiene la lectura es esta posibilidad de transportarnos a historias, a lugares, a personajes, a información, a muchas cosas en la comodidad de donde sea que estemos, ¿no? De nuestra casa, de la oficina, de lo que toque. Entonces, si empezamos a darnos esta oportunidad y nos damos chance de probar además distinto tipo de contenido, ¿no? A lo mejor no necesariamente la revista de chismes de espectáculos, pero un artículo informativo, una cosa de cocina, si es que ese tema me interesa, o de algo que en algún momento de mi vida me haya apasionado, me haya interesado, haya yo hecho, o alguna cosa así, podemos empezar a crecer estos tiempos de involucrarnos en algo nuevo y al cabo de un tiempo, por supuesto que desarrollar un nuevo hábito que nos llene de posibilidades, que nos nutra. Y no tiene que ser algo que hagamos por espacios muy largos de tiempo. Con ser algo que podamos incluir en nuestra vida, pues creo que puede tener este potencial de enriquecerla. Y respecto a lo otro, creo que también es un punto importantísimo, no solo el de los dientes, el de todo lo que tiene que ver con nuestro cuidado, empezando por nuestro vehículo, Gustavo, que es el cuerpo, ¿no? Cuerpo, dientes, ojos, articulaciones, músculos, todo, órganos, por supuesto, etcétera, es algo que debería de ser deseable y de nuestro interés cuidarlo y procurarlo y querer y agradecer incluso, diría yo. Alguna vez me acuerdo que trabajando con alguna paciente que se iba a someter a una operación importante, tenían que hacerle alguna cuestión ortopédica importante, le iban a poner una placa y unos clavos y tal, y entonces estaba hablando en sus sesiones de psicoterapia de la cirugía y de la recuperación y del brazo y de la lata que le daba y del dolor de la lesión y de, bueno, que a ver ahora cómo le iba, porque había quien, ya saben cómo son estas cosas, había quien le decía que era fatal la operación, que te quedaba todo mal, había quien le decía que con eso te cambiaba la vida para bien, y ahí estaba ella sin saber cuál de las dos iba a ser su historia, pero con esta cuestión del brazo, ¿no? Y entonces me contó en una sesión muy detalladamente todo el procedimiento de lo que le iban a hacer, todos los temores que le daba, y me acuerdo de haber platicado juntas en algún momento de cómo sería importante poder, no nada más, y esto es un poco en sentido metafórico, pero para hacerlo así, no nada más estar consciente y hacerlo, y irte a operar y llevarte el cabestrillo, porque entonces, sino también entrar en contacto con ese brazo al que le va a tocar que le pongan la placa y el clavo, y de alguna manera conectar con eso, ¿no? O sea, casi que dependiendo cómo sea cada quien y que le suene cómodo, ¿no? No quiero decir aquí algo que a lo mejor su público va a decir, y esta señorita, ¿no? ¿Qué se tomó antes de empezar hoy? Pero conectar con esto y poder de alguna forma hablarle al brazo y como al cuerpo entero, estar preparados para eso y decir, bueno, a ver, viene esto, ¿no? O sea, sí va a haber esta intervención. La idea es que sane y que este brazo me vuelva a permitir a lo mejor cargar mis bolsas del súper, subir mis cosas y que me pueda volver a dar el movimiento que alguna vez tuve sin dolor. Y en ese sentido, aquí estoy y me acompaña, como si el brazo fuera parte de mí, no como si fuera, o sea, como si uno llevara, me imagino así, ¿no? Así, ahí le traigo mi brazo para que me lo arregle y cuando quede bien me lo devuelve. Somos nosotros también. Tu brazo eres tú, tus dientes eres tú. Si no cuidamos una parte de nosotros, no nos estamos cuidando a nosotros, no es aislado. Entonces, en la medida en la que podamos integrarnos así y vernos como todo lo que tenemos, ¿no?
creo que podemos desde un lugar amoroso y más fluido tener menos resistencia a cuidarnos en cosas que la verdad es que también nos asustan, Gustavo. Creo que el tema del dentista en particular puede ser de pesadilla. Yo alucino ir al dentista, por ejemplo, ¿no? Espero que no nos oiga por aquí el mío, que es un encanto además, pero me cuesta, me pone nerviosa, siento que me va a doler, la pasa uno mal. Y sin embargo, cuando conectas con esto, y es parte de poder comer, de poder estar saludable, de no estar con dolores de cabeza, de mandíbula, con esta cosa apretada en la noche, el bruxismo de cuando uno rechina los dientes y se lastima, pues entonces hace sentido desde ver de una forma integral la persona que soy. Y si hoy toca ir al dentista, pues hacerlo. Y en vez de darle largas y consentir al miedo y voltear para el otro lado, cuidarnos, porque es para mí. Ese beneficio no lo lleva nadie en más grado que yo. Entonces, teniéndonos así, queriéndonos y cuidándonos, creo que es más fácil animarnos a hacer esas cosas que a veces no se nos antojan tanto. Cierto, cierto. Yo aquí quiero intervenir en dos cosas. Sí. Quiero darles una idea para incentivar el hábito de la lectura. Aquí en donde vivo, sé que se han creado grupos de lectura de mexicanas. Ajá. Entonces es muy entretenido y divertido. Yo después de leer en 10 años nada, ahorita en 3 meses me he leído 3 libros. ¿Por qué? Porque entre este grupo que se formó, entonces está muy... es como muy acogedor esto porque pues, entre amigas se leen el libro cada quien en su casa, te reúnes una vez al mes y comentamos el libro, lo vamos desmenuzando, lo vamos explicando. Entonces, creo que esa sería una buena idea que la gente podría hacer con sus amigos o en familia incluso lo podrían hacer. Esa es una. Y la otra es precisamente con el hábito de la lectura. Yo les quiero aquí hacer un comercial, porque ahora que estuve en México me fui a sacar mis lentes. Aquí están mis lentes para poder leer precisamente. Y quedé encantada porque me los hizo el cuñado de una amiga, muy buena amiga, Michelle. Su cuñado es optometrista y él trabaja en el centro. Bueno, pues yo dije, me voy al centro porque fui por donde yo vivo en mi colonia y estaban al triple, no les miento, al triple. Entonces, me subí al metro, hice hora y media en ir al centro, hacerme el estudio, regresar a mi casa, no más de hora y media. Y yo regresé encantada con mis lentes, con un superprecio, y les quiero dar el teléfono, ahorita que hablamos lo de la lectura. Él es Jaime Dionisio, él es optometrista y está en el centro. Aquí les voy a poner su teléfono por si alguien quiere sacar sus lentes, que yo me los acabo de sacar hace una semana, entonces, por si quieren. Bueno, pero ya terminé mi comercial. Y por ahí hay que empezar, Irene, claro, porque por supuesto, si nos cuesta trabajo, no vemos bien, me tengo que poner el libro hasta acá, cerrar el ojo, me canso, y a lo mejor no he ido por cuestiones de dinero, de tiempo, incluso hasta de traslado, pues qué ganas voy a tener de leer si implica una incomodidad y un esfuerzo que agota, ¿no? Sí. Entonces hay que empezar por lo básico. Si necesito cuidarme con los lentes adecuados, pues eso. Y lo que decías del grupo es buenísima idea, porque además no nada más hay que, o sea, no solo puede hacerse en vivo y reunirse, que eso está padrísimo y maravilloso si lo pueden hacer, hasta por Zoom. Quien tiene amigas o familias en otro estado de la República, en otro país, ahora lo que estas plataformas nos permiten es conectar a pesar de la distancia. Entonces, o sea, veo doble ganancia ahí, la de la lectura y lo que esto pueda aportarnos, y también la de que sea algo que nos vincule con alguien más. Y entonces ya no nada más es, pues leo porque no tengo más que hacer, o porque me sobra un poquito de tiempo, o porque dicen que es muy bueno, sino porque además es el pretexto para después encontrarme con otros, y esto siempre es de un gran aporte para nuestra vida y para nuestra sensación de bienestar. No olvidemos que está esta dimensión física de la que hablábamos hace un ratito con el tema de los dientes, de los ojos, etcétera, nuestra dimensión emocional y también nuestra dimensión espiritual. Y los rituales, que era, bueno, nuestro tema de hoy, atienden estas cosas. Tienen que ver con la dimensión emocional y con la dimensión espiritual, porque generan este sentido de trascendencia. Nos unen, digamos, a unos conceptos y a una cuestión mayor. Y entonces esto mayor no tiene que ser un Dios en específico, no tiene que ser una cosa religiosa en particular, pero tienen este sentido profundo, digamos. Y esa espiritualidad sí la compartimos todos, independientemente de cuál sea
mi creencia religiosa, mis prácticas personales, si voy a misa, si no, si estoy en algún templo, congregación o lo que sea, esta necesidad espiritual, esta dimensión, sí la tenemos todos y entonces desde ahí esto resuena también con cada uno, sea cual sea lo que creemos y lo que profesamos. Sí. Gracias, Marisa. Gustavo, ¿alguna pregunta o me dejas leer aquí unos comentarios? Marisa, te mando a felicitar. Liz Mendoza dice que te felicita por expresar en forma tan breve y tan clara tus conocimientos. Gracias, Liz. Dolores Mora dice que excelente tema. Felicidades a Marisa, es sensacional. Aquí Mari Labra dice, con respecto a la lectura, busco libros de letra grande porque aún no tengo formado varios. Ya me cuesta trabajo la lectura, pero sí leo. Bueno, ok, Mari, a lo mejor es falta de algunos lentes. Quizá, Mari, saludos. Susana Blanquet, hoy escuché a Paco Ignacio Taibo y él recomendaba acerca de la lectura es formar grupos y de esa manera es más atractivo intercambiar experiencias de lo que leemos. Exactamente. Claro. Sí, Susana, es muy buena recomendación también. Bueno, Gustavo, ¿alguna pregunta para Marisa? Pues, no sé, cuando tocas lo espiritual, Marisa, por ejemplo, ¿qué tan importante es esa parte de la espiritualidad? Hay personas, sobre todo hoy en día, que piensan que no necesitan trabajar esa parte. ¿Tú qué piensas de este tema de la espiritualidad en términos de hábitos? Yo soy fiel creyente, Gustavo, de que las personas somos seres integrales y que es un error o nos pierde, digamos, de una visión más amplia el ver cachitos nada más. Si pensamos que solamente con el tema físico, por ejemplo, estamos en orden, pues estamos dejando de ver todo un hueco gigantesco que nos hace personas también, que tiene todo que ver con nuestra condición humana. Y creo que las emociones y la espiritualidad son parte de todos. Habrá gente más conectada con lo espiritual y habrá gente menos conectada con lo espiritual, y eso puede ser y se vale y no implica nada bueno ni malo, ninguna de las dos. Creo que uno se va acomodando en donde va haciendo sentido y en donde se va sintiendo más cómodo, y parte de descubrir cómo nos calibramos es una de las tareas que vamos resolviendo a lo largo de la vida. No traemos manual y entonces nadie sabe qué porcentaje de espiritualidad, con qué porcentaje, ¿no? O sea, no es algo que sepamos de inicio, pero lo vamos descubriendo y creo que en mayor o menor medida todos tenemos estos círculos, estos núcleos alrededor de nuestra vida que tenemos que atender, ¿no? Entonces, esta dimensión espiritual yo creo que la tenemos todos. Quizá no el tema religioso o el religioso específico clásico como antes se usaba, ¿no? Creo que la fe, por ejemplo, y la manera de practicar la religión en algunas personas ha cambiado, y esta forma clásica religiosa de antes no es lo más frecuente de ver hoy en día, ¿no? Si yo pienso en mi abuelita, por ejemplo, ya no vive, pero había una de mis dos abuelas en especial que me acuerdo que cada vez que llegábamos a su casa nos recibía, nos daba un beso y de salida cada vez nos daba la bendición a todos los que hubiéramos sido hijos, nietos, sobrinos, lo que fuera, ¿no? Y había esto de dar la bendición y se persinaba, por ejemplo, en cualquier imagen, iglesia o lugar que tuviera alguna relevancia especial, había un momento y un signo físico específico dedicado a eso, y hoy no pasa. Con mi abuelita íbamos, o sea, esquina por esquina con la persinada en donde fuéramos en la ciudad, y hoy te subes al coche con alguien y no me ha vuelto a pasar, ¿no? No a ese grado, por lo menos. Y entonces creo que va cambiando quizá nuestra forma de expresar estas cosas o de vincularnos a lo religioso tal vez, pero de la espiritualidad yo creo que pues todos tenemos una necesidad de desarrollar ahí algo, y esto está ligado a conceptos como trascendencia, como agradecimiento y como conciencia, que yo creo que esas son cosas que nos aplican a todos. Todos podemos hablar de nuestro estado de conciencia, de con cuánto sentido de percepción y de presente estamos en cada momento. Este es el mindfulness, ¿no? El awareness del momento en el que estamos. Y también del agradecimiento y de la trascendencia. Nuestra vida tiene todo que ver con eso. ¿Cuántas de las cosas que vivimos, a lo mejor sin pensarlo así, pero tienen que ver con dejar huella, con trascender, a veces en lo familiar, a veces en el trabajo,
a veces en lo que escribimos, en la música. Todas estas son formas de dejar una marca, de impactar de alguna manera. Entonces, creo que estas cuestiones nos atañen a todos y sea cual sea la forma de vivirlo o de promoverlo y hacerlo crecer, pues nos toca un poquito a todos cuestionarnos en dónde estamos en cada una de estas dimensiones para que podamos mantenernos en un camino donde estemos cada vez mejor, que creo que es lo que queremos todos. Perfecto, perfecto. Marisa, pues yo quiero agradecerte el que hayas estado con nosotros. Creo que tus conocimientos nos pudiste transmitir mucha de la información que tú tienes en cuanto a los hábitos de vida, que hay que cuidarlos. Te lo agradezco mucho tu participación. Gustavo, ¿tienes alguna otra pregunta antes de nuestro ejercicio de relajación? No, vamos ya de lleno a tu relajación, si quieres. Ok. Gracias a ustedes, un gusto haber estado aquí y bueno, un saludo a todos los que nos vean antes de entrar a la relajación. Ahora sí, listos. Ok, listos. Bueno, pues entonces hemos estado aquí mucho tiempo sentados. Si quieres, puedes cerrar tus ojos o los puedes tener abiertos si me quieres observar en nuestros estiramientos que vamos a hacer y comienza a respirar profundamente. Trata de que tu respiración dure 4 tiempos, lo mismo que tu exhalación. Trata de observar solamente tu respiración. Y si te vienen pensamientos, no te enganches, déjalos pasar. Revisa tu postura. Lleva tus hombros ligeramente hacia atrás y coloca tu mano izquierda en la cintura y con tu mano derecha estírala hacia una lateral. Estírate. Mantente ahí respirando, que todo tu costado derecho esté muy estirado. Hasta se siente rico después de estar sentado. Vamos del otro lado, tu mano derecha en la cintura y tu mano izquierda a una lateral. Estírate rico todo tu lado izquierdo. Regresa tus manos al centro y ahora entrelaza tus dedos de las manos y lleva tus manos hacia arriba. Todo con respiraciones. Inhala profundo y exhala. En la siguiente exhalación vamos a bajar las manos, inhala profundo y exhala, baja tus manos por los lados. Vamos a hacerlo con respiraciones. Al inhalar, eleva tus brazos hacia arriba y hacia el cielo. Y exhala, lleva tus manos por los lados. 2 veces más. Inhala, manos hacia arriba. Exhala. Brazos por los lados. Y una vez más, inhala. Y exhala. Revisa otra vez tu postura, tu espalda que esté muy recta. Cierra tus ojos y reflexiona sobre todo lo que hemos hablado el día de hoy, sobre tus hábitos de vida. Recuerda que para mejorar tu calidad de vida hay que repetir todos esos actos positivos, esos actos buenos. Y hay que dejar a un lado esos caprichos momentáneos para desarrollar buenos hábitos de vida. Para desarrollar buenos hábitos de vida hay que incluir la fuerza de voluntad que todos tenemos, la constancia y las repeticiones. Y recuerda que los buenos hábitos de vida son tu mejor compañía y es lo que te va a dar calidad de vida. Hagamos 3 respiraciones juntos. Inhala profundo.
Exhala. 2 veces más, profundo. Exhala. Y una vez más. Ve moviendo tus manos. Si quieres, vuélvete a estirar. Y lentamente abre tus ojos. Lentamente abre. Y aquí estamos de regreso. Perfecto. Bueno, pues Marisa, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Irene. Un gusto y un saludo y un abrazo cariñoso a todos su auditorio. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Buenas tardes. Gracias, Marisa. Y gracias a todos los que hoy nos acompañaron. Hasta luego.